Bienvenidos una vez más a su espacio favorito donde desentrañamos los secretos del mundo del entretenimiento, analizamos las últimas noticias y nos sumergimos en las historias más fascinantes. Y hoy, prepárense para un viaje en el tiempo porque vamos a hablar de Demet Özdemir. Pero no solo eso, la vamos a emparejar con su coprotagonista y el galán que nos robó el corazón a muchos. Can Yaman. ¿Listos para un poco de magia? Bueno, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar. Demet Özdemir regresa al pasado, donde revivió su amor con Can Yaman. Sí, escucharon bien. Vamos a explorar ese reencuentro, esas miradas, esa química que nos hizo suspirar a todos en Erkenzicus, conocida por aquí como pájaro soñador, o Deidre Amer. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y déjense llevar por la emoción, porque este vídeo va a estar lleno de momentos nostálgicos, análisis profundos y por supuesto muchas fotos y vídeos. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Es gratis y me ayuda muchísimo. Además, así estarán al tanto de todas las novedades y de los chismes más jugosos del mundo de las series turcas y de la farándula en general. Suscríbanse ya. Bueno, ya que estamos todos aquí, reunidos y listos, hablemos de Demet Özdemir. Esta talentosísima actriz turca, que con su carisma y su belleza, ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Hemos visto a Demet brillar en series como Erkenzicus, Doğduğun Kaderindir y Anfara. Y cada papel que interpreta, lo hace con una entrega y una pasión que la hacen única. Y ahora hablemos de Can Yaman, el hombre que con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora, también nos ha robado el corazón a muchos. Este actor turco, conocido por su físico espectacular y su talento innegable, ha protagonizado series como Erkenzicus, Dolunay y Bay J. Su popularidad ha trascendido fronteras, y hoy en día es uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. La chispa entre Demet y Can comenzó a arder en el set de Erkenzicus. Ahí donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que nos hizo reír, llorar y sobre todo, soñar con el amor verdadero. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que muchos comenzaron a especular sobre si la relación traspasaba la pantalla. Las fotos, los vídeos detrás de escena y las miradas cómplices alimentaron las esperanzas de los fans, quienes anhelaban ver a esta pareja convertida en realidad. La serie fue un éxito rotundo, y la popularidad de Demet y Can se disparó por las nubes. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de la evidente conexión entre ellos, la relación fuera de la pantalla nunca se concretó como muchos esperaban. Y es aquí donde entra el regreso al pasado, del que hablamos en el título. Porque aunque el tiempo ha pasado y cada uno ha seguido su camino, a veces el destino nos sorprende y nos da una segunda oportunidad. ¿Y qué pasó exactamente? Bueno, aunque no se trata de una reunión romántica en el sentido tradicional, sí hubo un reencuentro, un momento que revivió, aunque fuera momentáneamente, la magia de Erkenzicus. Se trata de la participación de Demet Özdemir en el rodaje de un comercial donde, para sorpresa de muchos, fue dirigida por Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Can Yaman, que no solo es un actor talentoso, sino también un director con visión, estuvo a cargo de la dirección de este comercial. Y aunque no compartieron escena juntos en el sentido estricto, la conexión y la química que los unía se hicieron presentes en cada toma. En las fotos y vídeos del rodaje pudimos ver a Demet radiante, con la misma sonrisa que enamoró a todos en Erkenzicus. Y a Can, dirigiendo con profesionalismo y cuidando cada detalle. Las miradas cómplices, las risas y la complicidad entre ellos recordaron, inevitablemente, a los momentos más memorables de la serie. Este reencuentro, aunque breve, fue un regalo para los fans de Erkenzicus. Revivió la nostalgia, despertó la emoción y nos hizo soñar, una vez más, con ese amor que nos hizo creer en los finales felices. Fue un momento para recordar, para celebrar y para apreciar la magia que Demet y Can lograron crear juntos. Este comercial, dirigido por Can Yaman y protagonizado por Demet Özdemir, es una muestra de la evolución de ambos artistas. Demet, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía, y Can, demostrando su talento detrás de las cámaras. En este comercial podemos ver a Demet en su mejor momento con la misma chispa y energía que la caracterizan. Podemos sentir la mano de Can detrás de la cámara, guiándola y capturando su esencia.
Es un trabajo de equipo que nos demuestra que a pesar de los caminos separados, la conexión entre ellos sigue presente. Pero profundicemos un poco más en este fascinante reencuentro. No se trata simplemente de un comercial cualquiera, es un evento que encapsula años de expectativas, sueños y, por qué no, un poco de desilusión para los fans que anhelaban un romance fuera de la pantalla. Para entender completamente la magnitud de este momento, debemos retroceder en el tiempo y revivir la fiebre de Erkenci-Kuş. La serie, como ya mencionamos, fue un fenómeno. La historia de Sanemi Can, con sus idas y venidas, sus malentendidos y, sobre todo, su innegable amor, conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama, aunque a veces predecible, se mantenía fresca gracias a la química electrizante entre los protagonistas. Demet y Can no solo interpretaban a Sanemi Can, los encarnaban, los vivían, los hacían reales. La serie se convirtió en un fenómeno cultural. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, memes y teorías sobre la relación de los actores. Los fans crearon comunidades, se unieron en foros y dedicaron incontables horas a analizar cada mirada, cada gesto, cada palabra de Demet y Can. ¿Se sentía en el aire una expectativa? ¿Se enamorarían también en la vida real? La respuesta, como sabemos, fue un rotundo no. Las especulaciones sobre un posible romance fuera de la pantalla fueron constantes, pero nunca se materializaron. Cada uno siguió su camino, centrándose en sus respectivas carreras y relaciones personales. Y aunque el tiempo ha pasado, la llama de Erkenci-Kuş nunca se apagó del todo. El anuncio del comercial dirigido por Can Yaman y protagonizado por Demet Özdemir fue recibido con euforia. Los fans, que habían mantenido viva la esperanza de verlos juntos de nuevo, se entusiasmaron ante la idea de este reencuentro. ¿Sería un guiño al pasado? ¿Un homenaje a la serie que los unió? ¿O simplemente una oportunidad para demostrar su profesionalismo y madurez? La respuesta, como suele suceder en estos casos, fue un poco de todo. El comercial, aunque breve, fue un regalo para los fans. Vimos a Demet radiante con la misma sonrisa que conquistó a todos en Erkenci-Kuş. La energía que transmitía era palpable y su talento para conectar con la cámara, innegable. Y a Can, en su faceta de director, demostrando su visión y su capacidad para sacar lo mejor de su compañera. El resultado fue un comercial impecable, visualmente atractivo y lleno de guiños a la serie. Los fans pudieron reconocer la química entre los actores, la complicidad que había trascendido el tiempo. Fue un momento de nostalgia, de alegría y de celebración. Fue una oportunidad para recordar la magia de Erkenci-Kuş y al mismo tiempo para apreciar la evolución de ambos artistas. Pero, ¿qué podemos deducir de este reencuentro? ¿Qué significa para Demet y Can, y qué significa para los fans? En primer lugar, el comercial es una muestra de profesionalismo. Demet y Can, a pesar de no haber concretado una relación romántica fuera de la pantalla, han demostrado que son capaces de trabajar juntos, de crear contenido de calidad y de respetar la memoria de la serie que los unió. Es un ejemplo de madurez y de respeto mutuo. En segundo lugar, el comercial es un guiño a los fans. Es una forma de agradecerles por su apoyo incondicional, por su fidelidad y por su cariño. Es una forma de decirles, recordamos Erkenci-Kuş y valoramos el impacto que tuvo en sus vidas. Es un regalo para la comunidad de fans que durante años ha mantenido viva la llama de la serie. En tercer lugar, el comercial es una oportunidad para reinventarse. Demet y Can, cada uno por su lado, han evolucionado como artistas. Demet ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en proyectos diversos y desafiantes. Can ha explorado nuevas facetas como la dirección, demostrando su talento y su visión. El comercial es una muestra de esa evolución, de esa búsqueda constante de crecimiento profesional. Pero más allá de la profesionalidad, los guiños a los fans y la reinvención, este reencuentro nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad y el destino. ¿Qué hubiera pasado si Demet y Can hubieran sido pareja en la vida real? ¿La serie habría tenido más éxito? ¿O tal vez, el romance hubiera afectado la magia de Erkenci-Kuş? Son preguntas que solo la imaginación puede responder. Lo cierto es que aunque no se convirtieron en pareja, Demet y Can han logrado crear una conexión especial. Una conexión que va más allá de la pantalla, una conexión que perdura en el tiempo. Y este comercial es una prueba de ello. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas.
A veces, la química que vemos en pantalla no se traduce en una relación fuera de ella. Las agendas apretadas, las personalidades diferentes, las presiones del trabajo, todo puede influir en las decisiones y en los sentimientos de las personas. Demet y Can, cada uno con su personalidad y sus aspiraciones, han elegido sus propios caminos. Han priorizado sus carreras, sus relaciones personales y sus proyectos individuales. Y eso es válido. No hay una fórmula mágica para el amor, ni una obligación de enamorarse solo porque la química en pantalla sea evidente. Lo importante es que, a pesar de todo, han logrado mantener una relación de respeto y admiración mutua. Han demostrado que es posible trabajar juntos, crear contenido de calidad y celebrar el pasado sin resentimientos ni rencores. Este reencuentro nos enseña que el tiempo cura las heridas, que el profesionalismo es fundamental y que la amistad, a veces, es más valiosa que el amor romántico. Nos enseña que la vida da segundas oportunidades, que el destino a veces nos sorprende y que, a pesar de los caminos separados, la magia de Erkentzicus sigue viva en nuestros corazones. Pero, ¿qué le depara el futuro a Demet y Can? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Seguirán colaborando en el futuro? Es difícil predecir el futuro, pero lo cierto es que la puerta no está cerrada. Si ambos artistas están de acuerdo, y si surge un proyecto interesante, es posible que vuelvan a trabajar juntos. Los fans sin duda lo recibirían con los brazos abiertos. Mientras tanto, podemos disfrutar de este comercial, celebrar su reencuentro y seguir apoyando sus carreras individuales. Podemos seguir viendo sus series y películas, y seguir disfrutando de su talento. Demet Özdemir y Can Yaman son dos artistas talentosos que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Su química en Erkentzicus nos hizo soñar, reír y llorar. Y su reencuentro en este comercial nos ha recordado la magia de esa serie. Ahora profundicemos aún más en las trayectorias individuales de Demet y Can, para entender mejor cómo han llegado a este punto en sus carreras. *** Demet Özdemir, la reina del romance turco ***. Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, versátil y con un carisma que la hace destacar en cada proyecto. Nacida en Turquía, Demet comenzó su carrera en el mundo del baile, participando en videoclips y anuncios publicitarios. Su belleza y su talento llamaron la atención de los productores, y pronto comenzó a actuar en series de televisión. Su primer papel importante fue en la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, donde demostró su potencial como actriz. Pero fue con Erkentzicus donde alcanzó la fama internacional. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y alegre, conquistó a audiencias de todo el mundo. La química con Can Yaman fue un factor clave en el éxito de la serie, y Demet se convirtió en una estrella. Después de Erkentzicus, Demet continuó trabajando en proyectos exitosos, demostrando su versatilidad como actriz. Protagonizó la serie Doğduğun Ev Kaderindir, donde interpretó a una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie fue un éxito de audiencia y demostró la capacidad de Demet para interpretar personajes más complejos y dramáticos. Recientemente Demet protagonizó la serie Anfara, donde volvió a demostrar su talento y su versatilidad. La serie fue un éxito de crítica y de público, y consolidó a Demet como una de las actrices más importantes de Turquía. La carrera de Demet Özdemir está en constante ascenso. Su talento, su carisma y su dedicación al trabajo la han convertido en una estrella internacional. Y su reencuentro con Can Yaman en este comercial es una muestra de su profesionalismo y de su capacidad para reinventarse. Can Yaman, el ícono de la galanura turca ***. Can Yaman, por su parte, también ha recorrido un largo camino. Este actor turco, con su físico espectacular y su talento innegable, se ha convertido en un ícono de la galanura turca. Nacido en Estambul, Can estudió Derecho en la Universidad Yeditepe. Pero su pasión por la actuación lo llevó a tomar clases y a comenzar su carrera en el mundo del espectáculo. Su primer papel importante fue en la serie Inadna Aşk, donde demostró su potencial como actor. Pero fue con Erkentzicus donde alcanzó la fama internacional. Su interpretación de Can Divit, un fotógrafo guapo y misterioso, conquistó a audiencias de todo el mundo. La química con Demet Özdemir fue un factor clave en el éxito de la serie, y Can se convirtió en una estrella. Después de Erkentzicus, Can Yaman continuó trabajando en proyectos exitosos, demostrando su versatilidad como actor. Protagonizó la serie Dolunay, donde interpretó a un chef atractivo y exitoso.
La serie fue un éxito de audiencia y consolidó a Can como uno de los actores más populares de Turquía. Can ha expandido su carrera a nivel internacional, protagonizando la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas. Su popularidad ha trascendido fronteras, y hoy en día es uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. El hecho de que Can haya dirigido este comercial es una clara señal de su crecimiento profesional. Demuestra su interés en explorar diferentes facetas del mundo del espectáculo y su capacidad para reinventarse. *** El legado de Erken Cikus y su impacto en el mundo del entretenimiento turco. Erken Cikus no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Su éxito resonó en todo el mundo, impulsando la popularidad de las series turcas y abriendo nuevas puertas para los actores y actrices turcos. La serie rompió récords de audiencia en muchos países, y su impacto se sintió en las redes sociales, donde los fans crearon comunidades, compartieron fotos y vídeos, y debatieron sobre la trama y los personajes. La química entre Demet y Can fue un factor clave en el éxito de la serie, y su relación fuera de la pantalla fue objeto de especulaciones y rumores. Erken Cikus también contribuyó a la popularización de la cultura turca en todo el mundo. La serie mostró la belleza de Estambul, la moda, la gastronomía y las costumbres turcas. Y sus protagonistas, Demet y Can, se convirtieron en embajadores de la cultura turca en todo el mundo. El éxito de Erken Cikus allanó el camino para otras series turcas, que comenzaron a ganar popularidad en todo el mundo. Las series turcas, con sus historias apasionantes, sus paisajes espectaculares y sus actores talentosos, se convirtieron en un fenómeno global. Y el legado de Erken Cikus sigue vivo en cada una de ellas. *** Análisis del comercial, un reencuentro cargado de simbolismo. El comercial dirigido por Can Yaman y protagonizado por Demet Özdemir es mucho más que un simple anuncio publicitario. Es un reencuentro cargado de simbolismo, que evoca recuerdos, emociones y esperanzas en los fans de Erken Cikus. El comercial utiliza elementos visuales y narrativos que remiten a la serie. La sonrisa radiante de Demet, la mirada atenta de Can, la complicidad entre ellos, todo recuerda a los momentos memorables de la serie. El comercial es un homenaje a Erken Cikus y una forma de agradecer a los fans por su apoyo. El comercial también es una muestra del crecimiento profesional de Demet y Can. Demet demuestra su versatilidad y su capacidad para conectar con la cámara. Can demuestra su talento como director y su capacidad para sacar lo mejor de su compañera. El comercial es una muestra de su evolución y de su deseo de seguir creciendo profesionalmente. El comercial es un reencuentro que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad y el destino. Nos recuerda la magia de Erken Cikus y nos invita a soñar con finales felices. Es un momento para celebrar y para apreciar la magia que Demet y Can lograron crear juntos. *** La relevancia de las series turcas en la actualidad. Las series turcas han conquistado el mundo. Con historias apasionantes, paisajes espectaculares y actores talentosos, han logrado cautivar a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Las series turcas abordan temas universales como el amor, la amistad, la familia, la traición y la venganza. Sus historias son ricas en emociones y ofrecen una visión de la cultura y las costumbres turcas. Las series turcas han roto barreras culturales y lingüísticas, y se han convertido en un fenómeno global. Las series turcas han tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Han impulsado la popularidad de los actores y actrices turcos, y han abierto nuevas puertas para la producción de series y películas. Las series turcas han demostrado que las historias, sin importar su origen, pueden conectar con audiencias de todo el mundo. *** La conexión especial entre Demet Özdemir y Can Yaman, que la hizo tan especial. La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erken Cikus fue innegable. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que muchos comenzaron a especular sobre si la relación traspasaba la pantalla. Pero, ¿qué hizo que esta conexión fuera tan especial? Química natural. La química entre Demet y Can no era forzada. Era natural, espontánea y auténtica. Se complementaban, se entendían y se divertían juntos. Confianza mutua. Demet y Can confiaban el uno en el otro.
Se sentían cómodos trabajando juntos y se apoyaban mutuamente. Profesionalismo a pesar de la química evidente, Demet y Can eran profesionales. Sabían separar su vida personal de su trabajo. Respeto Demet y Can se respetaban mutuamente. Valoraban sus talentos y sus esfuerzos. Divertimento se notaba que Demet y Can se divertían trabajando juntos. Su alegría y su entusiasmo eran contagiosos. Estos factores contribuyeron a crear una conexión especial que resonó con las audiencias de todo el mundo. La química entre Demet y Can fue un factor clave en el éxito de Erkénthicus, y su legado perdura hasta nuestros días. Conclusión: un legado que perdura y un futuro prometedor. El reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman en este comercial es un momento especial que nos invita a celebrar el pasado, a apreciar el presente y a soñar con el futuro. Es un recordatorio de la magia de Erkénthicus y de la conexión especial que existió entre sus protagonistas. Demet y Can han demostrado su profesionalismo, su talento y su capacidad para reinventarse. Han seguido caminos separados, pero han mantenido una relación de respeto y admiración mutua. Y este comercial es una prueba de ello. El legado de Erkénthicus perdura en nuestros corazones. La serie nos hizo reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Y el reencuentro entre Demet y Can nos ha recordado la magia de esa serie. Esperamos con ansias el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman. Sus carreras están en constante ascenso, y estamos seguros de que nos seguirán sorprendiendo con sus talentos y sus proyectos. Y a ustedes, queridos fans, les agradecemos por estar aquí, por compartir su pasión por las series turcas y por apoyar a Demet y Can. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa.